días, bienvenidos a uno de los módulos del curso de especialización de Fundamentos y Buenas Prácticas, navegando las regulaciones y promoviendo la integridad corporativa con eficiencia, impulsado por IDEN y por B2 Integrity. Mi nombre es Alfredo Trillo Delfín y con ustedes voy a compartir el curso de antilavado de activos. Más que el curso, el tema antilavado de activos. Brevemente, resumirles mi experiencia profesional. He sido funcionario de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Parte del tiempo que he elaborado en la SBS ha sido en la Unidad de Inteligencia Financiera y por ello mi conocimiento del tema que les voy a conversar el día de hoy. Esperando además que este módulo les sea a ustedes de bastante utilidad y de tener preguntas, de tener temas que les queden pendientes y que seguro les surgirán como dudas. A través del equipo de IDEN podemos trabajar un tema posterior. El objetivo de este curso, de este tema, es ver el alcance del sistema antilavado de activos en el Perú y su aplicación en las empresas con calidad de sujetos obligados. Resumirles el temario, conversaremos sobre el lavado de activos y sus consecuencias, la regulación que es aplicable en términos generales, la UIF y otros supervisores. Seguro que muchos de ustedes deben haber escuchado sobre la UIF y ahora conversaremos un poco sobre qué es y para qué está la UIF, quiénes son sujetos obligados, qué es el sistema de prevención LAF y finalmente daremos algunas conclusiones para redondear el tema que se trata. A ver, ¿qué es lavado de activos? Probablemente, si ustedes ven la figura que se presenta, la imagen que se presenta, pueden ver un inmueble, un equipo de cómputo, tarjetas de crédito, una billetera, maletas, autos, etcétera, ¿no? Y creemos nosotros que esto grafica adecuadamente lo que es el lavado de activos. ¿Qué es el lavado de activos? Es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de actividades ilegales o criminales. Esconder, ¿no? Yo creo que para todos nosotros es evidente que las actividades criminales generan fondos, generan flujo de dinero, generan riqueza, ¿no? Y estos fondos deben ocultarse o requieren ser ocultados por los delincuentes. ¿Con qué propósito? Uno, tenerlos, entre comillas, adecuadamente cuidados. Y segundo, poder luego disfrutarlos sin que sean perseguidos o sin que se advierta su origen ilegal. El objetivo del lavado de activos, que generalmente se da en diversos niveles, consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de esas actividades ilícitas a las cuales me refería hace unos minutos aparezcan como el fruto de actividades legítimas y circulen sin problemas en el sistema financiero. ¿Qué más quisiera un delincuente? ¿Qué más quisiera un criminal? Que el producto de toda su actividad criminal no le sea observado por absolutamente nadie. Que pueda circular sin problema en la actividad económica y sobre todo por el sistema financiero, dado que regularmente las cantidades de fondos, las cantidades de dinero que genera las actividades criminales no son para nada pequeñas, suelen ser montos importantes. Y debemos también tener presente que absolutamente todas las actividades criminales con capacidad de generar flujo de fondos son consideradas delitos fuente del delito de lavado de activos. Aquí me detengo unos segundos. El lavado de activos no surge de la nada. No es un delito de primer ratio. Es un delito que surge de la comisión de otro delito. Tradicionalmente, o antiguamente,
se asociaba lavado de activos al narcotráfico. Pero en las figuras hemos querido delinear algunos de los delitos. El primero está, bueno, drogas. Ven ustedes ahí una figura de una marihuana, pero también tenemos al costado trata de blancas, tráfico de armas, delitos informáticos, asaltos, etcétera. Y volvemos a repetir, cualquier delito, absolutamente cualquier delito que genere fondos es susceptible de ser asociado a al delito posterior de lavado de activos. ¿Por qué? Porque esos fondos, productos de la actividad criminal, van a buscar blanquearse, legalizarse y ser usados en el futuro como un fondo limpio, regular. El lavado de activos, como comprenderán, uno, por la necesidad de lavarse, como por su volumen, originarán efectos en las actividades económicas. Citamos algunos casos. Distorsión de precios en la economía. Cuando se generan fondos susceptibles de ser lavados, normalmente lo que va a suceder es que los criminales, sea directamente o sea indirectamente, por sus conocidos como testaferros, van a buscar colocarlos rápidamente en las actividades económicas. La historia nos ha mostrado que distorsionan los precios de la economía. ¿Cómo? Por ejemplo, si deciden invertir en una zona específica, probablemente el valor del metro cuadrado en esa zona en la cual los delincuentes comienzan a tomar posición se incremente, porque va a haber un exceso de demanda. Pero a la vez pueden en el tiempo generar el efecto contrario. En el momento en los cuales decidan deshacerse de los inmuebles, terrenos que hayan adquirido, probablemente lo hagan a la baja porque busquen venderlo rápido, que la persona que lo adquiera no cuestione la operación, entonces darán todas las facilidades, distorsionan los precios. Cuando ingresan hacia arriba, cuando salen hacia abajo. Y así ustedes lo pueden observar en diferentes mercados. Además, el dinero producto de las actividades criminales que se guarda, que se resguarda, que se coloca, o como querramos llamarlo, en las actividades económicas, además servirán para financiar otras actividades criminales. Los delincuentes tienen que comprar balas, armas, contratar profesionales para que los defiendan, etcétera. Afecta la reputación del sistema financiero. ¿Cómo afecta la reputación del sistema financiero? Una zona geográfica que respecto de la cual se sabe, se identifica que la actividad criminal está presente, que se generan fondos. La primera sintomatología que van a advertir quienes están relacionados y se dedican a la evaluación de los sistemas financieros es que ese dinero, esos flujos, tienen que estar colocados en el sistema financiero, porque no están, como antiguamente decían nuestros abuelos o nuestros familiares más antiguos, el dinero ya no se guarda bajo el colchón, se tiene que guardar en algún lado. Efectos sociales y políticos. Con esto nos referimos a corrupción, a extorsiones,
a autoridades, a funcionarios públicos, con el propósito de obtener ventajas. Creación de mercados informales. Mucha de la informalidad en los países en los cuales el lavado de activos se ha desarrollado o está presente con mayor incidencia, se ha notado que eh, el dinero está colocado en mercados informales. En nuestro país, en el Perú, tenemos un marco general regulatorio. En en este curso no nos vamos a referir a las normas particulares, dado que nos llevaría mucho tiempo, y lo notarán más adelante cuando diga cuáles son los sujetos obligados. Por ello vamos a mencionar las cuatro normativas, las cuatro normas que son el marco general del combate de lavado de activos. Lo primero y que es fundamental y que es el pilar de absolutamente las regulaciones de todos los países que combaten el lavado de activos está representado por las 40 recomendaciones emitidas por el GAFI. ¿Quién es el GAFI? El Grupo de Acción Financiera Internacional, que se encarga de regular, de recomendar a los países cuáles son las piedras angulares de los sistemas de prevención y de los sistemas de represión de lavado de activos. En el Perú, el primer paso que se dio para trabajar fuertemente el combate al lavado de activos fue con la ley 27693, ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera. Posteriormente, el decreto legislativo número 1106, denominado de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y el crimen organizado, buscó modernizar las normas penales y administrativas, algunas, para impulsar la lucha contra el lavado de activos. El decreto legislativo 1106 es hoy la piedra angular del proceso penal en la materia de lavado de activos. Se han dado posteriormente algunos ajustes, pero sigue siendo la piedra angular. Un paso importante en la regulación nacional también fue el decreto legislativo número 1372, que establece la obligación de las personas jurídicas y o entes jurídicos de informar la identificación de los beneficiarios finales. ¿Quiénes son los beneficiarios finales? Los propietarios de estas personas jurídicas y o entes jurídicos. Las recomendaciones internacionales emitidas por el GAFI y por una serie de instituciones que están permanentemente mirando el desarrollo de los sistemas financieros y de las estructuras económicas propias de los países, promueven que el sistema preventivo se encuentre centralizado en una entidad especializada. Podremos encontrar estas entidades especializadas con diferentes nombres en los países. En el caso nuestro, es la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Cuál es la labor de las unidades de inteligencia financiera? La labor de las unidades de inteligencia financiera es recibir la información de los sujetos obligados y a partir de ellas realizar análisis que le permitan identificar, y acá viene el tema clave, indicios de lavado de activos. Sobre estos indicios de lavado de activos, las unidades de inteligencia financiera remiten a los organismos encargados de la persecución del delito, en el caso peruano, el Ministerio Público, los denominados informes de inteligencia financiera, en la cual
reúnen un conjunto de indicios que los hace presumir de que se puede estar ante un caso de lavado de activos. Precísese acá lo siguiente: no son los sujetos obligados, no es la unidad de inteligencia financiera quien determina si hay un caso de lavado de activos. Los sujetos obligados y en su momento la UIF lo que recogen son algunos perfiles, algunos hechos que para ellos pueden ser extraños y que merecen la pena ser comunicados en la cadena, que es la cadena del sujeto obligado a la UIF y de la UIF en su momento al Ministerio Público. Lo estoy nuevamente señalando en esta PPT, que la labor de la UIF es recibir la información de los sujetos obligados y a partir de ellas realizar análisis que le permitan identificar indicios de lavado de activos para sobre ellos remitir informes de inteligencia financiera a los organismos encargados de perseguir el delito en el caso peruano, el Ministerio Público. En el mundo podemos encontrar a las UIFs organizadas de diferente forma dependiendo del modelo que escoja el país. Hay países que tienen a la unidad de inteligencia financiera como parte del Ministerio Público, en otros como parte de las fuerzas policiales, en otros completamente independientes. En el caso peruano, el modelo que se ha optado es porque la unidad de inteligencia financiera sea parte de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, SBS, organismo constitucionalmente autónomo. Si bien es cierto, la UIF es quien recibe lo identificado por los sujetos obligados como operaciones sospechosas, la supervisión de los sujetos obligados corresponde a sus supervisores naturales. Señalemos algunos: la propia SBS para las entidades del sistema financiero, para las entidades aseguradoras, entre otras. Superintendencia del Mercado de Valores para las sociedades agentes de bolsa, la bolsa de productos y las bolsas de valores. La Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributarias para todo aquello que se refiere a comercio exterior. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo para casinos, tragamonedas, entre otros. ¿Pero en qué se diferencia? ¿Dónde se divide lo que hace la UIF y lo que hace el supervisor natural? Hagamos el ejercicio inverso. El supervisor natural, ¿de qué cosas se encarga? Se encarga de verificar, evaluar que los sujetos obligados bajo su regulación hayan implementado adecuadamente el sistema de prevención antilavado. Respecto de aquellos, ¿cuál es la injerencia de la unidad de inteligencia financiera? La injerencia de la unidad de inteligencia financiera se circunscribe a la aprobación del oficial de cumplimiento, que representa al sujeto obligado, conocido como ROS. También se encarga de supervisarlos y evaluar la correcta implementación del sistema antilavado. ¿Y quiénes son los sujetos obligados? Que probablemente sea lo que nos convoca con mayor interés en el desarrollo de este tema. Los países, a lo largo de los años, han identificado a través de que el sujeto obligado, que el empresario, está lavando dinero.
El presupuesto es que son actividades que normalmente buscan los delincuentes para a través de ellos introducir su dinero de origen ilícito a la formalidad, a la legalidad. Buscan engañar, disfrazar, acomodar sus operaciones para que no sean advertidas por los controles de los sujetos obligados. Es decir, los criminales buscan utilizar a los sujetos obligados. Por eso, lo que promueve la regulación es que en esas actividades que son sensibles, los directivos, los gestores de estos sujetos obligados desplieguen una serie de controles que permita desalentar a los criminales para que las utilicen. El criminal que sabe, porque el criminal en estos casos actúa informándose previamente, el criminal que sabe, vuelvo a repetir, que un sujeto obligado, que una actividad económica ha desarrollado los controles suficientes que permitirían identificar que se está ingresando o intentando ingresar dinero de origen ilícito o tiene una explicación lógica, va a buscar o va a limitar su relación con ese sujeto obligado. Y además, si eventualmente el criminal determina y decide ingresar los fondos, estos controles lo que van a permitir es que el sujeto obligado identifique esa operación extraña, rara, inusual, y que luego de una evaluación determine si debe o no debe informarlo a la unidad de inteligencia financiera. Ese es el proceso. Es el buen hacer. He mencionado varias veces a los sujetos obligados. ¿Quiénes son? Vamos a señalar algunos de ellos. Las entidades del sistema financiero, entidades del sistema asegurador, cooperativas de ahorro y crédito, emisores de tarjeta de crédito, sociedades agentes de bolsa, empresas de préstamo y empeño, las que se dedican a la compra-venta de divisas, que nosotros las solemos conocer como las casas de cambio, sean físicas o sean virtuales, constructoras, inmobiliarias, las que se dedican a la compra-venta de vehículos nuevos. Esta ha sido una actualización en la regulación. Antes eran todos los que se dedicaban a la compra-venta de vehículos, ahora se ha precisado solamente dirigido hacia los nuevos, los notarios públicos, casinos, tragamonedas, entre otros. En total son 39 las actividades económicas que se han designado como sujetos obligados. Si queremos conocer el detalle de ellas, podemos darle clic en el link que se adjunta y ustedes podrán apreciarlo. Antes de seguir, deberíamos mencionar que no solo en esas 39 actividades económicas se es susceptible de lavar dinero. Estas 39 o a través de estas 39 son aquellas que se han identificado como las más frecuentes. Sin embargo, debemos precisar que en absolutamente todas las actividades económicas, vuelvo a repetir, todas las actividades económicas, en la medida en la cual
el delincuente, el criminal que se especializa en lavar dinero, identifique vulnerabilidades, identifique que es fácil ingresar dinero de origen ilícito, lo hará. Todas las actividades económicas son vulnerables, todas, y lo serán con mayor riesgo aquellas actividades económicas que no tienen controles, que no tienen normatividad interna de compliance, de cumplimiento, de prevención. La regulación establece hoy dos sistemas de prevención de lavado de activos. El sistema de prevención general y el sistema de prevención acotado. Esta evolución está marcada fundamentalmente por las obligaciones que se le imponen a uno o a otro en función al riesgo que se haya identificado. El sistema de prevención general, de hecho, impone a los sujetos obligados un conjunto mayor de actividades que deben realizar. Lo que requiere ambos sistemas, y lo requieren siempre, es contar con un oficial de cumplimiento. Oficial de cumplimiento, como en todos los modelos de prevención, debe ser independiente, debe ser designado por el directorio, debe darle cuentas eventualmente de determinada información al directorio, pero que debe ser independiente y debe ser empoderado por la organización. Debe tener acceso pleno a información. ¿Qué es acceso pleno? Por ejemplo, para acceder a información de un cliente, en el caso se hayan advertido riesgos en determinada transacción, debe acceder sin ninguna barrera a esa información. No que tenga que pedirle permiso al jefe zonal, el jefe zonal a su superior y finalmente llegue al gerente comercial. Eso iría contra todo concepto de prevención, iría contra todo concepto de independencia. Por ello, uno de los principales temas a lo largo de cualquier sistema de prevención es que la organización esté verdaderamente comprometida con la implementación del sistema. Que no se haga por cumplir una regulación, porque se vea bonito, porque mi casa matriz me lo haya exigido, porque en la licitación que voy a presentar en contra del Estado me da más puntos, por lo que fuera. Probablemente, si un criminal experto en lavado de activos observa eso en una entidad, busque a través de ella lavar fondos. ¿Qué debe desarrollar el equipo de cumplimiento liderado por el oficial de cumplimiento en conjunto con toda la organización para que el sistema de prevención funcione? Lo primero de ellos es elaborar una matriz de riesgo. ¿Por qué elaboro una matriz de riesgos? Elaboro una matriz de riesgos porque no puedo revisar la información de absolutamente todos mis clientes.
todos mis proveedores, todos mis trabajadores, pensando en lavado de activos. Si no tengo que identificar cuáles son mis vulnerabilidades, cuáles son las zonas geográficas más susceptibles, los productos más sensibles, en buena cuenta trataré de identificar a través de qué canal y de qué forma el criminal o los criminales podrían intentar introducir dinero ilícito a mi organización. Y vuelvo a repetir, sea como cliente, sea como proveedor, sea como trabajador, por cualquiera de las modalidades. Debo lograr un código de ética que debe comprometer en el buen hacer a toda la organización. Debo desarrollar procedimientos de diligencia debida que me permitan conocer adecuadamente con quién se relaciona la organización. Si yo no conozco con quién se relaciona la organización, tendré un punto sensible, tendré un punto de riesgo. Sobre la base de la matriz de riesgos, sobre la base de la diligencia debida, deberé evaluar qué aspectos deben ser reforzados en la organización de manera tal que todos estemos alineados en la misma dirección, que todos sepamos qué podemos y qué no podemos hacer como organización. Y eso lo hacemos a través de la capacitación. Todos estos aspectos, ¿dónde se reflejan? En los manuales de prevención. El sistema de prevención, además, como cualquier sistema de prevención, no es un sistema estático. Tendrá que ir haciéndose actualizaciones de ellos continuamente. Miremos hasta hace unos años. El auge que tiene hoy respecto de hace unos años, por ejemplo, las billeteras electrónicas. Y junto con ello nomás, miremos que ahora cómo han comenzado a circular cada vez con mayor fuerza, cada vez involucrándose más con nuestras actividades a las llamadas monedas virtuales, los bitcoins, Ethereum y demás. Si nosotros no actualizamos nuestros sistemas de prevención, si no actualizamos nuestras matrices de riesgos, nuestra diligencia de vida, si no preparamos a nuestros equipos, si no reflejamos ello en nuestros documentos internos, nos quedaremos a la saga. Y si nos quedamos a la saga, nos estaremos volviendo vulnerables y tengan la seguridad que los criminales que se dedican a lavar dinero identificarán ello y nos encontraremos más expuestos. Repito, no veamos los sistemas de prevención como una exigencia regulatoria. Veamos los sistemas de prevención como el mejor hacer de nuestras organizaciones. ¿Qué es el sistema de prevención acotado? El sistema de prevención acotado solamente tiene dos obligaciones: la designación de un oficial de cumplimiento y la remisión del reporte de operaciones sospechosas.
Los análisis de riesgo identificaron que dentro de esas 39 actividades económicas se podían establecer algunas que ya no eran tan atractivas para los delincuentes que se dedican a lavar activos o que casi ya no eran utilizadas. Y para ellas se creó un sistema de prevención acotado con estas dos obligaciones. Designación de oficial de cumplimiento y remisión del reporte de operaciones sospechosas como únicas obligaciones. Precisemos una secuencia de hechos con relación al sistema de prevención país y de esa manera también buscar develar algunos de los temas, de las conclusiones que a veces obtenemos de lo que significa verdaderamente el combate de los criminales que realizan lavado de activos. ¿Cuál es la obligación de los sujetos obligados a través del oficial de cumplimiento de cara a la cadena antilavado? Y esto es la remisión a la UIF de los conocidos como ROS o reporte de operación sospechosa. Alguna vez un oficial de cumplimiento me preguntó si existía la obligación de remitir ROS. Y yo en aquella oportunidad lo que le respondí es que la obligación que tiene el sujeto obligado es de implementar un sistema de prevención que le permita que le permita protegerse e identificar operaciones sospechosas. Si como resultado de la implementación de su sistema de prevención no identifica operaciones sospechosas, no hay ninguna obligación de remitir. ¿Cuál es la lectura opuesta o cuál es la otra cara de la moneda de lo que yo he mencionado? Es que si no tengo implementado un sistema de prevención, no puedo asegurar que una operación sospechosa o una operación ilícita o una operación de lavado de activos, como querramos llamarlo, no haya pasado por nuestra organización. También precísese que el hecho de implementar un sistema de prevención per se no garantiza que el criminal no haya intentado realizar una operación sospechosa o una operación ilegal. Por ello, el sistema de prevención no solamente debe estar implementado, sobre todo debe estar funcionando, sobre todo debe estar actualizado. Acordémonos siempre que un sistema de prevención, independientemente de la naturaleza del sistema de prevención, del por qué implemento tal o cual sistema de prevención en tal o cual actividad, es una apuesta, es una inversión por el largo plazo, no por el corto plazo. Probablemente en el corto plazo veamos que el sistema de prevención me observa a este cliente con el cual probablemente hubiéramos llegado a la meta de ventas del periodo. O
Me está observando las transacciones que se están proponiendo con este proveedor que me ofrece el precio más barato del mercado. Eso es lo que te dice el cuestionamiento del corto plazo. El cuestionamiento de largo plazo es, ¿por qué me vende tan barato ese proveedor? ¿Qué situación de mercado ha hecho que me venda a la mitad de lo que me venden los otros proveedores? ¿Qué ha pasado? ¿Me involucro con él o hago mis transacciones con mi proveedor histórico, que si bien es cierto, respecto de ese proveedor barato, puede ser que no sea un precio competitivo, pero que sí es un precio competitivo el que me ofrece ese proveedor respecto de los otros proveedores normales del mercado? Y esa es la apuesta por el largo plazo. Pero ¿qué pasa si eventualmente hago una operación que luego, resultado del funcionamiento del sistema de prevención al interior de la organización, la identifico primero como una operación inusual? Y luego de verificar toda la información que yo tenga disponible, llego a la conclusión de que es una operación sospechosa. ¿Qué debo hacer? Guardarla, preguntarle a gerencia si la informo o no la informo, que vaya a directorio. ¿Qué hago? Lo que debe hacer el oficial de cumplimiento es informarla inmediatamente a la unidad de inteligencia financiera. Una vez que la unidad de inteligencia financiera recibe un reporte de operación sospechosa, lo mezclará con todos los reportes de operaciones sospechosas y con toda la información adicional que pueda tener en sus bases de datos. Y a partir de ello llegará a la conclusión si está ante un caso que reúne indicios de lavado de activos o no. En caso no cuente con indicios, esto comenzará a ser parte de sus bases de datos, y en caso considere que hay indicios suficientes de estar frente a un caso de lavado de activos, generará el informe de inteligencia financiera que remite al Ministerio Público. Hasta ahora hemos mencionado dos estadios que son fundamentalmente trabajos de gabinete: el del sujeto obligado y el de la unidad de inteligencia financiera, lo cual no ocurre cuando el documento llega al Ministerio Público. El Ministerio Público tiene la obligación de activar los procesos de investigación que la ley la faculta, con el propósito de identificar si estos indicios tienen un asidero legal y real que permita establecer si se está ante un acto criminal. Y si finalmente el Ministerio Público determina que está ante un acto criminal, efectuará la denuncia del caso y se iniciará el proceso penal correspondiente. En caso considere que no hay asidero, procederá al archivo de lo remitido por la unidad de inteligencia financiera.
Hagamos y grafiquemos esta situación con un ejemplo. Probablemente el ejemplo más típico que uno puede encontrar en ese, y que eventualmente va a llegar a un caso de archivamiento. Imaginemos que a una empresa de compraventa de vehículos se acerca una persona que, de acuerdo a la actividad económica que realiza, que declara al momento de efectuar la compra del vehículo, no nos convence que sus ingresos justificarían la compra del vehículo. Imaginemos un ciudadano con una remuneración de 6.000 soles que declara un grupo familiar de 4 personas, con 2 hijos en edad escolar en colegio particular y un hijo en Universidad Nacional. Y se presenta a comprar un vehículo de alta gama valorizado en, digamos, $130.000. Y no declara ninguna otra fuente de ingresos. Nuestros controles, si tenemos controles de prevención adecuadamente implementados, deberán decir que a partir de la labor que realiza esta persona, no hay forma de que haya acumulado ahorros suficientes para comprarse un vehículo de esa naturaleza o de ese costo. En consecuencia, se determina que se remita un ROS a la unidad de inteligencia financiera. Llega el ROS a la unidad de inteligencia financiera por este ciudadano y además, por ejemplo, llegan por este mismo ciudadano ROS del sistema financiero porque la persona ha abierto cuentas por valores que, eh, por montos altos y que no tenía historia previa en la entidad financiera. Llegan ROS de empresas inmobiliarias porque esta persona también ha adquirido inmuebles y hace el mismo proceso de análisis que la empresa de compra-venta de vehículos y por lo tanto genera el ROS. Entonces, con todos estos indicativos y sin tener mayor información de ingresos generados por este ciudadano, probablemente también reúna todo esto la unidad de inteligencia financiera y acabe generando un informe que lo remite al Ministerio Público. Miren todo lo que ya pasó con la cadena. Llega al Ministerio Público y el Ministerio Público abre la investigación porque le parece también extraño a partir de todo lo que ha recibido. Notifica al ciudadano investigado y el ciudadano investigado sustenta que, y no solamente sustenta, sino además prueba que adquirió todo ello, realizó todas esas transacciones, producto que se ganó la tinca, se ganó la lotería. Y que el valor ganado era suficiente o más que suficiente para todo lo que había realizado. Como podrán ver, como podrán
escuchar. El hecho de que el sistema de prevención se haya activado, haya funcionado adecuadamente, no quiere decir necesariamente que se está ante una operación de origen criminal o no. Pero lo que sí prueba es que el sistema funciona. Porque el caso inverso es que llegue la denuncia al Ministerio Público y resulte que, producto de las investigaciones, el Ministerio Público, por ejemplo, identifique que ese ciudadano tiene relaciones de parentesco con un criminal que se dedica al narcotráfico. Y a través de los medios de investigación que le provee la ley, identifique que este ciudadano es el testaferro de este narcotraficante. Identifique, por ejemplo, que ese vehículo de alta gama no está siendo utilizado por el ciudadano, sino por los familiares del narcotraficante. Que el inmueble está siendo utilizado por gente relacionada con el narcotraficante. Como podrán deducir, donde finalmente se determina si se está ante un hecho criminal o no, es en el Ministerio Público y será juzgado en su momento por el Poder Judicial si así correspondiese. No es con el sujeto obligado, no es con la unidad de inteligencia financiera, son quienes proveen información. Ese es el arquetipo del sistema de prevención, así es como funciona y así es como debemos entenderlo. Algunas conclusiones para redondear lo expresado en este curso. La primera de ellas, y fundamental para ustedes las organizaciones, es que el lavado de activos es una actividad criminal que contamina las actividades económicas, distorsiona el sistema de precios y además, como comprenderán, una vez que se identifica que se está frente a un caso de lavado de activos, cuando llega a un estadio en el Ministerio Público, aquellas organizaciones que de alguna u otra manera participaron en alguna actividad o en alguna relación con el criminal serán citadas y te ocasionará los dolores de cabeza, definitivamente. Por eso que de la mano de ello va la segunda conclusión. Los sistemas de prevención antilavado lo que buscan en realidad es proteger a las organizaciones de ser utilizadas por los criminales. No debemos entender como tenemos que implementarlo porque hay una regulación. Con ello partimos mal, porque no estaremos ni dispuestos ni abiertos a adoptar todo aquello que es necesario. Por supuesto que los sistemas de prevención antilevado protegen a los sujetos obligados de incurrir en infracciones administrativas, pues los entes, si no se han implementado adecuadamente, los entes administrativos en su supervisión lo identificarán y por lo tanto harán la acotación de la infracción correspondiente y e impondrán la sanción del caso. Los sujetos obligados informan a la UIF operaciones que no cumplen con los parámetros que ellas definan como regulares. ¿Dónde los definen? En su matriz de riesgos, en su debida diligencia. En pocas palabras, haciendo funcionar su sistema de prevención. Y finalmente, la investigación a quien corresponde es al Estado. ¿A través de quién? De la UIF
en un extremo y en el otro extremo, fundamental, en el Ministerio Público. Muchas gracias por su atención. Espero haber contribuido un poco en que conozcan un poco más sobre el sistema, sobre los sistemas de prevención antilavado. Y además espero que se les hayan abierto más interrogantes que nos hagan tener un mayor contacto y conocer un poco más sobre los sistemas de prevención. Hay mucho más por tocar. En esta oportunidad tocó hacer un tema introductorio. Nos ubican a B2 Integrity en nuestras redes sociales, las ven sobre la izquierda, y estamos dispuestos a atenderlos, a compartir conocimientos y a avanzar en conjunto. Muchas gracias a todos.